¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! En el programa de hoy vamos a hablar de un hecho trascendental que celebraremos esta semana, que tiene que ver con que Fidel Castro cumple 90 años. El comandante revolucionario de Cuba y de todo el tercer mundo ha llegado en pie, lúcido y con mucho para dar todavía a este 90 aniversario. Y queremos recordarlo desde un aspecto. Podríamos elegir cientos de aspectos de Fidel en los cuales se ha destacado. Su legado está presente hoy todavía en cada uno y cada una de las personas que en cualquier rincón del planeta siguen insurgiendo contra el imperialismo, contra el capitalismo. Pero vamos a elegir un tema que nos parece fundamental en Fidel, que es la solidaridad internacionalista. Su vuelco permanente a dar apoyo a quienes luchan, a quienes enfrentan a los poderosos y sobre todo a destacar un aspecto también importante que es su lucha contra el racismo, su lucha contra la xenofobia, contra el apartheid. Por eso hemos elegido un capítulo de la vida de Fidel que tiene que ver con esa gran tarea de liberar África, de luchar contra quienes impusieron el dominio blanco sobre la África negra. Y allí Cuba estuvo presente, tanto en Namibia como en Angola. Miles y miles de cubanos y cubanas fueron a defender a ese pueblo que todavía sigue siendo sojuzgado, que todavía sigue siendo humillado por Occidente blanco. Por eso que nos parece importante en este 90 aniversario, cuando toda la humanidad celebra a Fidel, asociarnos nosotros desde aquí. Este será el primer programa, el próximo también hablaremos de Fidel, donde Fidel nos habla del internacionalismo y de su vuelco fundamental de la Revolución Cubana para apoyar a los que sufren y sufrían en África. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. República Popular de Angola, enero de 1989. La población despide a los combatientes cubanos que comienzan a retornar a su país. En Nueva York, unas semanas antes, en diciembre de 1988, Cuba, Angola y Sudáfrica
han firmado los acuerdos para la paz en el suroeste de África. Se inicia así la última etapa de la misión solidaria más compleja de la Revolución Cubana, que se extendió por 15 años. Un año después, en diciembre de 1989, Cuba rinde tributo y da sepultura en todos sus municipios a los restos de los caídos en actividades militares y civiles en diversas partes del mundo, fundamentalmente en África. Fidel Castro y el presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, presiden el acto central de despedida de duelo. Se da por terminada la Operación Carlota, nombre asignado a la misión en Angola en homenaje a una esclava de ese país que en la Cuba del siglo XIX se sublevó al frente de un grupo de sus compañeros y murió en la rebelión. En Girón se derramó sangre africana, la de los abnegados descendientes de un pueblo que fue esclavo antes de ser obrero y fue obrero explotado antes de ser dueño de su patria. Y en África, junto a la de los heroicos combatientes de Angola, se derramó también sangre cubana, la de los hijos de Martí, Maceo y Agramonte, la de los que heredaron la sangre internacionalista de Gómez y el Che Guevara, los que un día esclavizaron al hombre y lo enviaron a América. Tal vez no imaginaron jamás que uno de esos pueblos que recibió a los esclavos enviaría a sus combatientes a luchar por la libertad en África. Quando os colonos chegaram a Angola, existia tipo de escravatura diferente. O escravo era feito escravo por dívida ou escravo de guerra. Este vivia, fazia parte da família, que era chamada família extensa. Mas, com a chegada dos colonos, esse tipo de escravatura modificou. O escravo passou a ser uma mercadoria, passou a andar de porões de barcos em porões para ser vendido na América e em todos os outros continentes. Para los africanos del periodo de la independencia, estaba muy cerca todavía el viaje. Vivían todavía padres y abuelos que soñaban con África como patria. Había que construir aquí un espacio. Por eso José Luciano Franco o Fernando Ortiz, en diálogos que sostuve o que escuché de ellos, hablan de un sentimiento de solidaridad con la causa de Cuba, de incontables africanos que de pronto se dieron cuenta que su tierra en realidad iba a ser, a partir de ahora y para el futuro, esta. Cuba, por su parte, en el manifiesto de Céspedes, pronunciado el propio 10 de octubre, dice el fundador, Cuba quiere ser un Estado independiente para extender su mano generosa a otros pueblos del mundo. Quiere decir que en él estaba ya como una convicción muy enraizada que nuestra independencia debía ser útil para ayudar a otros. No especifica en qué campos, pero el destino posterior de la Revolución Cubana que él comenzó se ha encargado de explicar. Ahora, triunfada finalmente la revolución, alcanzado el poder por la revolución, cosa que no fue posible desde el 68 hasta el 1 de enero del 59. Con Fidel a la cabeza del proceso, trazando líneas y abriendo frentes nuevos para Cuba. Bloqueada la isla, no se podrá escribir esta historia sin la solidaridad. Hombres puede haber en el mundo que no sepan o no entiendan lo que la solidaridad significó cuando mortales peligros acechaban la vida de un pueblo entero, cuando la lucha y los sacrificios de generaciones completas amenazaban perderse. Otros puede haber que ignoren lo que es un pueblo en el fragor de crear un mundo nuevo
y lo que es un sentimiento de gratitud, pero los cubanos que sí conocemos de esas realidades no seremos jamás desleales ni ingratos. Una verdadera independencia política y económica a 90 millas de su territorio es incompatible con los intereses de los gobernantes norteamericanos. Los Estados Unidos proclaman al mundo desde los primeros años de la década del 60: no permitiremos otra Cuba en el continente, y desde entonces realiza lo imposible para destruir o provocar el fracaso de la revolución. Y entonces, bueno, ¿cuál es la reacción de Cuba hacia esto? La reacción de Cuba, la reacción de autodefensa es, bueno, vamos a contraatacar contra el enemigo. ¿Y cómo podemos hacer para eso? Es enfrentando a Estados Unidos en el tercer mundo, tratando de ayudar a revoluciones en otros países, tratando de debilitar al imperio norteamericano, a los clientes de Estados Unidos como Portugal, tratando de que gobiernos revolucionarios lleguen al poder para que Cuba ya no esté aislada, para dividir el empuje del enemigo. Drake, el brazo derecho del Che en el Congo, Leo, lo dice de manera más poética, pero dice la misma cosa que la CIA. Es decir, Drake me dijo en una conversación: los gringos nos estaban acosando, nos fuimos a enfrentarlo por los caminos del mundo. Y los caminos del mundo eran África, América Latina, y hubiera sido Vietnam, porque Cuba le brindó voluntario a Vietnam, y Vietnam dijo no, que no hacían falta combatientes, fueron médicos cubanos. En abril de 1965, el Che Guevara se había incorporado con un grupo de instructores militares cubanos a la lucha de los guerrilleros del Congo Leopoldville. Posteriormente, combatientes y médicos cubanos colaboran en la defensa de la independencia del Congo Brazzaville y en las luchas de liberación nacional en Angola y Guinea-Bissau. Yo en mi libro uso una serie de citas de documentos de la CIA y del Departamento de la Inteligencia del Departamento de Estado hablando de esto, del sentido de idealismo de la Revolución Cubana. Es decir, que los líderes de la Revolución Cubana piensan que Cuba tiene el deber de ayudar a otros países y a otro pueblo a liberarse, a luchar contra la opresión y la miseria. La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. En abril de 1974, una junta militar con pleno apoyo popular derroca a la dictadura fascista en Portugal. La descolonización pasa a ser tarea prioritaria del nuevo gobierno, que afecta los intereses de la política exterior de los Estados Unidos en Europa y África. Portugal reconoce la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Días después, la hace extensiva a Mozambique. Pero en Angola, la situación se torna más compleja. Tres movimientos con desigual participación en la lucha contra el colonialismo tienen proyectos radicalmente opuestos. Dos de ellos, el FNLA y la UNITA, se subordinan a los intereses intervencionistas. La única organización independentista y solidaria contra el colonialismo y el racismo en África es el MPLA, Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Las enormes riquezas naturales del país, su importancia económica y geográfica, la fuerza y prestigio del MPLA desencadenan preocupaciones, ambiciones y planes en los gobiernos vecinos de Zaire y África del Sur. El gobierno de minoría blanca de Sudáfrica sabe que una victoria del MPLA influirá en el pueblo de Namibia, país que ocupa ilegalmente pese a condenas y repudios de organismos internacionales y de la opinión pública mundial. En territorio namibio, la Organización Popular del África Suboccidental
conocida como SWAPO, lleva adelante una guerra de liberación desde 1966. La población negra sudafricana también encontrará en una Angola independiente un respaldo a su lucha contra la política racista del apartheid. I represent the American Committee on Africa, and one of our deepest concerns has been the increasing investment of United States corporations in South Africa, because this ties the interests of the United States to the interests of the white minority regime of South Africa. En abril de 1975, la toma de Saigón por el Frente de Liberación de Vietnam del Sur conmociona al mundo y deja una profunda herida en el orgullo de la política exterior norteamericana. El presidente Gerald Ford aprueba en julio de 1975 una operación encubierta para impedir la independencia del pueblo angolano. Em 5 de agosto de 1975, o exército sul-africano atravessou a fronteira do nosso território e ocupou a hidroelétrica do rio Cunene. Eles queriam ocupar Luanda antes da proclamação da nossa independência, marcada para o dia 11 de novembro. Então nós começamos a preparar-nos para a guerra. El gobierno de Mobutu en Zaire invade el país por el norte. Los mercenarios blancos, tristemente célebres en la historia de represiones y masacres en África, reaparecen nuevamente. Patrocinados por Estados Unidos y algunos países europeos, llegan a Zaire con destino a Angola para contribuir a la derrota del MPLA. Por ese tiempo no había un solo instructor cubano en Angola. La primera ayuda material y los primeros instructores cubanos llegaron a Angola a principios de octubre a solicitud del MPLA, cuando Angola estaba siendo ya invadida descaradamente por fuerzas extranjeras. La tarea que nosotros nos planteó el comandante en jefe, que tuvo una reunión con nosotros en Cuba, fue que nosotros íbamos como instructores, pero que si había que combatir, nosotros combatiéramos junto con ellos y hiciéramos con ellos todo lo que ellos hacían. 500 instructores cubanos llegan a Angola en los primeros días de octubre. En pocas horas se ubican en lugares donde su presencia es más útil. 200 se dirigen a Cabinda, provincia separada del resto del país por una franja de 32 kilómetros. Su riqueza petrolera y situación geográfica la convierten en una región codiciada por el gobierno de Mobutu para un plan anexionista. El 14 de octubre, una poderosa columna de blindados e infantería del ejército sudafricano invade Angola desde el territorio que ya había sido ocupado en agosto. El objetivo es tomar el país antes del 11 de noviembre. La prensa internacional, controlada por los Estados Unidos, oculta la acción y la reduce a una actividad mercenaria y encubre ante el mundo al gobierno de Pretoria. El 2 de noviembre se efectúa el primer combate entre la fuerza invasora y los reclutas angolanos e instructores cubanos del Centro de Instrucción de Benguela. La superioridad en hombres y armamentos de África del Sur se impone después de una tenaz resistencia. Reclutas e instructores tienen que replegarse. Los sudafricanos prosiguen su marcha hacia la capital. Agostinho Neto reafirma la decisión de luchar hasta el final y declarar la independencia el día acordado.
se lucha en todos los frentes de guerra del país. Una parte importante del territorio ha sido ocupado. El 5 de noviembre de 1975, a solicitud del MPLA, la dirección de nuestro partido decidió enviar con toda urgencia un batallón de tropas regulares con armas antitanques para apoyar a los patriotas angolanos en su resistencia a la invasión de los racistas sudafricanos. Cuba tiene un problema porque los aviones cubanos son los viejos Britannia y son los viejos Ilyushin. Y entonces estos viejos aviones necesitaban pararse 2 veces para echar gasolina. Y Cuba tenía un problema donde pararse, donde pudieran pararse estos aviones, porque había un lugar que estaba seguro, que era Conakry o Bissau, que es la misma cosa, ¿verdad? Pero hacía falta otra parada. Y entonces los cubanos empezaron con Barbados, pero los gringos se dieron cuenta, cayeron encima al gobierno de Barbados, Barbados cierra. Guayana, los gringos le cierran Guayana. Isla de Sal, los gringos le cierran Isla de Sal. Era una situación dramática para Cuba, porque, concho, eso le hacía mucho más difícil enviar tropas. Las primeras tropas cubanas están el día 9 junto a las Fuerzas Armadas angolanas. Vísperas del día 11, a 25 kilómetros al norte de Luanda, se combate para frenar la ofensiva que pretende tomar la capital. Presidente do MPLA, nas funções do Presidente da República Popular de Angola. Defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a unidade da nação e a integridade do solo pátrio. Proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Unidades de combate y medios militares cubanos siguen llegando a Angola para reforzar su defensa. La Unión Soviética envía armamentos. África del Sur renueva e incrementa tropas y medios militares al aprovechar su retaguardia geográfica, pero no logra detener el avance conjunto de fuerzas angolanas cubanas. Mais uma vez foi provado ao povo angolano e ao mundo a invasão de que o nosso país foi alvo, por parte do Exército Regular da África do Sul, aliado dos traidores angolanos da UPA, FNLA e UNITA. Mais uma vez o mundo pôde comprovar a agressão sul-africana ao nosso país, através dos prisioneiros feitos pelas FAPLA e que o camarada Ministro da Informação e o camarada Comandante Juju apresentaram aos jornalistas de todo o mundo para que não restem dúvidas a ninguém da ingerência da África do Sul nas questões da República Popular de Angola.
El curso de la guerra cambia a lo largo de semanas de intensos combates en el norte y sur del país. Ciudades y posiciones ocupadas por la UNITA y los sudafricanos en el sur de Angola son liberadas a lo largo del primer trimestre de 1976. El mito de los mercenarios y la arrogancia racista blanca en el campo militar recibe un golpe irreversible en territorio angolano. El país queda libre de invasores. La operación encubierta norteamericana ha fracasado. El 27 de marzo de 1976, los últimos soldados sudafricanos se retiran de Angola y cruzan el río Cunene, frontera con Namibia. Yo creo que la razón por que Cuba toma este riesgo, porque es un riesgo serio, puede conllevar costos muy altos en noviembre del 75, es porque no era únicamente la situación en Angola, defender al MPLA, el viejo amigo de Cuba, de una agresión surafricana, pero esto iba más allá de Angola, era la lucha contra el apartheid, porque no era una guerra civil en Angola, el bandido de Savimbi y Orden Roberto del FNLA contra el MPLA, no, era Sudáfrica, era la intervención de Sudáfrica. Y la derrota del MPLA hubiese sido la victoria del apartheid en el cono sur de África. Y entonces era, por lo que Fidel llama en un documento, la causa más bonita de la humanidad, que era la lucha contra el apartheid. Junio de 1976, 3 meses después de la victoria angolana, África del Sur vive una explosión de rebeldía que hace historia. Soweto, suburbio negro de la ciudad de Johannesburgo, estalla en protestas de miles de estudiantes contra la enseñanza obligatoria del Afrikaner, lengua de la minoría blanca. La represión es brutal y deja un saldo de más de 500 muertos y miles de heridos. Muy pronto, el territorio angolano vuelve a ser objeto de provocaciones y agresiones militares desde el exterior. La retirada gradual de las tropas cubanas de Angola se detiene en 1977 de común acuerdo entre ambos gobiernos. Neshi, no cabe en un gopolo. ¿Cuál la cuida con? Anda la cuida con ellos por tu cara en una uña ulico.